En una colina cercana a Jerusalén, donde las casas de los ricos se alzaban sobre los muros de piedra, vivía un hombre respetado, prudente y silencioso. Su nombre era José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, el consejo que gobernaba los asuntos religiosos de Israel. Era un hombre de recursos, poseía tierras, siervos y reputación, pero dentro de él ardía una inquietud que ni su sabiduría ni su riqueza podían calmar. Mientras otros buscaban poder, José buscaba verdad. En su corazón resonaban los ecos de las antiguas profecías, y con el paso del tiempo comenzó a escuchar rumores sobre un hombre distinto, un maestro de Galilea que hablaba con autoridad, que sanaba a los enfermos y que proclamaba que el reino de Dios estaba cerca. José escuchaba en secreto las historias de sus discípulos y las murmuraciones del pueblo. Algo en esas palabras quebraba la dureza de su corazón. El Sanedrín lo veía como un hombre justo, prudente y calculador, pero dentro de su alma se libraba una guerra. No podía ignorar las señales. Las escrituras que había memorizado desde joven parecían cobrar vida a través de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. José lo observó desde lejos durante las fiestas, entre la multitud, sin atreverse a acercarse, pero su espíritu reconocía una luz que no pertenecía a este mundo. Por las noches, mientras los demás dormían, José salía a caminar por los patios de su casa. Miraba hacia el cielo estrellado y se preguntaba si realmente había llegado el tiempo prometido, si el Mesías estaba entre ellos y si él, un miembro del consejo más poderoso, era capaz de reconocerlo. En esos silencios, el temor lo visitaba. Sabía que creer en ese hombre era desafiar la estructura misma de su mundo. Pero el alma de José no encontraba paz. A veces, al pasar por los portales del templo, escuchaba las enseñanzas de Jesús y su corazón temblaba. No era solo sabiduría lo que oía, sino autoridad. Palabras que parecían atravesar la carne y tocar la verdad más profunda. El Sanedrín lo veía como uno de los suyos, pero José ya no pertenecía del todo allí. Su mente escuchaba a los hombres, pero su corazón escuchaba al cielo. Mientras los fariseos discutían sobre leyes y tradiciones, él pensaba en los pobres, en los ciegos sanados, en los muertos que volvían a la vida. Cada milagro que se contaba en las calles era como una señal que se grababa en su alma. José no levantaba la voz, no predicaba ni discutía. Su fe germinaba en silencio, como una semilla escondida en la tierra. Sin embargo, Dios lo estaba preparando. Aquel hombre reservado sería llamado, no para hablar ante multitudes, sino para realizar el acto más valiente y trascendental de su vida, entregar su propio sepulcro al Rey de los cielos. En el corazón de Jerusalén, el hombre del silencio se preparaba, sin saberlo, para escribir su nombre en la historia eterna. Las calles de Jerusalén ardían de rumores. Multitudes se reunían para escuchar al hombre de Galilea, y los líderes religiosos veían con creciente preocupación cómo su autoridad se desmoronaba ante las palabras de un carpintero. Entre los miembros del Sanedrín, algunos buscaban cómo atraparlo, otros lo despreciaban abiertamente. Pero José de Arimatea guardaba silencio. Cada día su corazón se inclinaba más hacia aquel que hablaba con voz serena y mirada de eternidad. José había escuchado a Jesús en secreto, mezclado entre la multitud, sin insignias ni títulos, vestido como un hombre común. Desde su rincón, observaba cómo los enfermos se levantaban, cómo los ciegos abrían los ojos y cómo los corazones rotos encontraban consuelo. Y aunque no se atrevía a confesarlo, algo en su interior sabía la verdad. Ese hombre era diferente a todos los que habían caminado sobre la tierra. Pero creer en Jesús no era un acto sencillo. En los pasillos del templo, el nombre del Nazareno era pronunciado con odio. El Sanedrín conspiraba para atraparlo, y cada palabra en defensa suya podía costar la vida o el honor. José, prudente y sabio, mantuvo su fe en silencio. No era cobardía, sino una estrategia del corazón. Esperaba el momento exacto, la oportunidad en que su acto de fe no se perdiera entre la multitud, sino que tuviera sentido eterno. A veces se reunía en secreto con Nicodemo, otro fariseo que creía en el Maestro. Bajo la luz temblorosa de una lámpara, ambos hablaban de los milagros, de las profecías y del reino que Jesús anunciaba. Había temor en sus ojos, pero también esperanza. Sabían que el tiempo se acercaba, que algo grande estaba por suceder. José sentía un peso en el alma. Su posición, su riqueza, su nombre, todo se convertía en cadenas que lo ataban al silencio. Pero su espíritu no podía permanecer dormido. Cada vez que escuchaba a los ancianos planear la muerte del Nazareno, algo dentro de él se quebraba. En más de una ocasión intentó intervenir,
recordarles la ley, advertirles del peligro de condenar a un inocente. Pero las voces del poder eran sordas, solo veían amenaza, no salvación. Una tarde, José regresó a su casa y encontró a su esposa preocupada. Le dijo que el nombre de Jesús estaba en boca de todos, que pronto habría una sentencia. Él guardó silencio, miró al horizonte y comprendió que el momento de su decisión se acercaba. No podría permanecer oculto para siempre. Los días pasaron. La tensión crecía. El maestro hablaba abiertamente sobre su destino, sobre la cruz, sobre la resurrección. José lo escuchó y entendió lo que pocos comprendieron, que el reino de Dios no vendría con espadas ni con tronos, sino con sacrificio. En ese instante, su corazón se rindió por completo. Desde ese día, José no fue solo un creyente secreto, se convirtió en un discípulo oculto del rey. Aunque nadie lo sabía, él había hecho un voto silencioso. Cuando llegara la hora, no se escondería más. Y esa hora estaba por llegar. En el corazón de un hombre prudente comenzaba a despertar el coraje de un testigo eterno. El día amaneció con un aire pesado, como si el cielo mismo presintiera lo que iba a ocurrir. Las calles de Jerusalén hervían de voces, de ira, de confusión. Entre el polvo y los gritos, el nombre de Jesús era arrastrado de un juicio a otro, sin descanso, sin justicia. José de Arimatea observaba desde lejos, mezclado entre los rostros endurecidos del Sanedrín, y en su interior algo se rompía. Había intentado advertirlos. Había levantado su voz con prudencia, pidiendo razón, misericordia, recordando las leyes que prohibían condenar sin prueba. Pero el odio era más fuerte. Los sumos sacerdotes no querían justicia, querían silencio. Y ese silencio sería comprado con sangre. Cuando José escuchó la sentencia, "Crucifícalo", sintió que el mundo se detenía. No podía creer que el consejo al que pertenecía hubiera decidido entregar al justo. No habló más, no discutió. Su alma en ese instante se llenó de un dolor que no encontraba palabras. Desde una colina cercana, vio cómo el maestro era conducido al Gólgota, el lugar de los cráneos. El sol caía sobre su rostro y la multitud lo seguía entre burlas y llantos. José caminó tras ellos, con el corazón dividido entre la impotencia y la fe. Quería gritar, detener todo aquello, pero su boca permaneció cerrada. No era tiempo de palabras, era tiempo de observar el misterio. Cuando levantaron la cruz, el viento cambió. El cielo se volvió gris y un silencio profundo cayó sobre la tierra. José miró el rostro del Nazareno y vio en sus ojos algo que ningún hombre podría olvidar. No había odio, no había rencor, solo una mirada que abrazaba al mundo entero, incluso a quienes lo condenaban. A su alrededor, los soldados romanos se repartían las vestiduras del maestro. Algunos reían, otros miraban con indiferencia. José sintió un nudo en el pecho. Cada golpe del martillo resonaba como un trueno en su alma. La sangre caía sobre la tierra santa y la profecía que había leído tantas veces cobraba vida ante sus ojos. A medida que avanzaban las horas, la oscuridad cubrió el cielo. Muchos huyeron, otros se escondieron. José permaneció allí, inmóvil, con lágrimas que no se atrevía a mostrar. Vio al maestro inclinar la cabeza. Escuchó su último suspiro y entendió que no estaba presenciando la derrota de un hombre, sino el cumplimiento del plan divino. Cuando todo terminó, la multitud se dispersó. Las cruces quedaron solas bajo un cielo mudo. José sintió el peso de una decisión que ya no podía postergar. Su fe ya no podía permanecer oculta. La voz del Espíritu ardía en su interior. Debía actuar, debía honrar al justo. Y mientras los discípulos se escondían por miedo, José de Arimatea, el hombre silencioso, comprendió que el momento de su fe había llegado. No más sombras, no más secretos. En la hora más oscura de la humanidad, un corazón justo se preparaba para traer dignidad al cuerpo del Salvador. El día siguiente fue de un silencio que dolía. Jerusalén parecía contener la respiración. Los ecos de la crucifixión aún resonaban entre los callejones, y los rumores se extendían como fuego. Jesús, el Nazareno, había muerto, y sin embargo José de Arimatea no encontraba reposo. Algo en su espíritu ardía, una mezcla de dolor, amor y una determinación que nunca antes había sentido. Durante años había sido un hombre prudente, miembro del consejo sabio, respetado. Pero aquella noche, mientras miraba el cielo cubierto de nubes oscuras, comprendió que toda su influencia y riqueza no significaban nada frente a la verdad que había conocido. Había visto morir al justo y no podía permitir que su cuerpo fuera tratado como el de un criminal. En su corazón, una sola idea crecía con fuerza: darle al maestro un entierro digno.
Era una acción peligrosa, casi suicida. Cualquiera que mostrara simpatía hacia Jesús podía ser arrestado o desterrado. Pero José ya no sentía miedo. La fe había vencido a la prudencia. Al amanecer, se vistió con su túnica más sencilla y caminó hacia el palacio del gobernador romano. Las calles estaban vacías, salvo por algunos soldados que patrullaban con desconfianza. Cada paso que daba resonaba en su mente como un llamado del cielo. Cuando llegó ante Pilato, el gobernador lo miró con extrañeza. «¿Qué deseas, José de Arimatea?», preguntó con voz fría. José bajó la cabeza un instante y luego habló con firmeza. «Deseo pedir el cuerpo de Jesús de Nazaret». El silencio cayó en la sala. Pilato lo observó con atención, intentando leer sus intenciones. Muchos líderes del Sanedrín habían pedido la muerte de ese hombre, pero ahora uno de ellos pedía su cuerpo. Era extraño, arriesgado. «¿Tú también eras su seguidor?», preguntó Pilato con cierta ironía. José no respondió de inmediato. Sabía que sus palabras podían condenarlo, pero también sabía que callarlo haría cómplice del olvido. Finalmente dijo: «Era un hombre justo. No merece ser arrojado a la fosa de los criminales. Permíteme darle sepultura». Pilato lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Había visto muchos hombres temblar ante él, pero aquel anciano tenía una paz que desarmaba. Consultó con un centurión para confirmar la muerte del nazareno, y al recibir la confirmación asintió. «Está bien, toma su cuerpo, haz lo que creas correcto». José inclinó la cabeza en señal de gratitud. No hubo júbilo ni triunfo, solo una profunda reverencia. Sabía que lo que haría a continuación marcaría el destino de su vida. Salió del palacio con el corazón acelerado y la mirada fija en el monte del Gólgota. En el camino se encontró con Nicodemo, otro miembro del consejo que también había creído en secreto. Sin decir palabra, ambos comprendieron que compartían la misma misión. Tomaron telas de lino, aromas y ungüentos, y juntos se encaminaron hacia el lugar donde el Hijo de Dios había exhalado su último aliento. Aquel día, el valor no vino de los soldados ni de los reyes, sino de dos hombres justos que en medio del miedo decidieron honrar al Mesías. José, el hombre que antes callaba por prudencia, ahora hablaba con sus actos. El que antes observaba desde las sombras, caminaba bajo la luz de una fe que ya no podía ocultar. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo propósito nacía en su corazón: preparar la tumba del Salvador. El sol se ocultaba lentamente sobre Jerusalén. La ciudad, aún agitada por los eventos del día, parecía contener el aliento. En una colina cercana, dos figuras avanzaban con solemnidad: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos hombres, ricos, sabios y respetados, caminaban ahora con la humildad de siervos, llevando entre sus manos telas de lino y frascos de mirra y áloe. No había pompa ni cortejo, solo el silencio del crepúsculo y el eco del viento entre los olivos. José observó el cuerpo del maestro con profundo respeto. Aquella figura ensangrentada, marcada por los azotes y la cruz, no era para él solo un hombre muerto, sino el Hijo de Dios. Su rostro estaba sereno, como si el dolor hubiera sido sustituido por una paz imposible de describir. Las sombras del Gólgota se alargaban mientras los soldados romanos comenzaban a dispersarse, dejando atrás la colina que había sido testigo del sacrificio más grande de la historia. Con cuidado, José y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Las manos temblaban, no por miedo, sino por reverencia. Lo envolvieron en un lienzo limpio, impregnando el aire con el perfume de los ungüentos. Aquel gesto simple y sagrado era el último homenaje de los hombres justos al Salvador. Cada pliegue del lino era un acto de amor, cada lágrima, una oración sin palabras. El sepulcro que José había mandado tallar en la roca estaba cerca, en un huerto tranquilo. Era nuevo, nunca antes usado. Él lo había preparado para sí mismo, pero en ese momento comprendió que no había honor más grande que ofrecerlo al Maestro. Aquella tumba, fría y vacía, se convertiría pronto en el escenario del milagro más grande del universo. Caminaron juntos bajo la luz tenue del atardecer. El aire olía a tierra y a silencio. José abría el camino y Nicodemo lo seguía, sosteniendo con cuidado las vendas y los frascos de mirra. Nadie los acompañaba. No había seguidores, ni discípulos, ni multitud. Solo dos hombres movidos por la fe y el deber. Cuando llegaron al sepulcro, José se detuvo frente a la entrada. La piedra aún no cubría el acceso. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ambos hombres miraron el interior de la cueva. Un espacio pequeño, tallado con precisión, preparado para la eternidad. José entró primero, iluminado por una lámpara de aceite. El resplandor suave reveló las paredes de roca lisa
y el lecho tallado en el centro. Con extrema delicadeza, colocaron el cuerpo de Jesús sobre la piedra. José ajustó los pliegues del lino y cubrió el rostro del maestro. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el crujir de la llama y el sonido de la respiración contenida. Finalmente, José levantó la vista y murmuró en voz baja: «Todo lo que tengo, lo que soy, te pertenece, Señor». Nicodemo asintió, y juntos salieron del sepulcro. Afuera, la noche comenzaba a descender, trayendo consigo una calma sagrada. José, con ayuda de Nicodemo, rodó la gran piedra hasta cubrir la entrada. El sonido del cierre resonó como un eco solemne que se extendió por el huerto, y así, en el silencio de esa noche, el cuerpo del Hijo de Dios reposó en la tumba de un hombre justo. José de Arimatea no lo sabía, pero su acto de fe quedaría grabado para siempre, porque aquel sepulcro, tallado para la muerte, estaba destinado a convertirse en el símbolo eterno de la resurrección y la esperanza. La noche había sido densa, silenciosa, casi irreal. Jerusalén dormía entre murmullos de incertidumbre y miedo. José de Arimatea no había podido descansar desde el momento en que rodó la piedra frente al sepulcro. Su mente repetía las imágenes del cuerpo envuelto en lino. Su corazón pesaba con una mezcla de tristeza y esperanza que no lograba entender. Pero algo, en lo más profundo de su espíritu, le susurraba que aquella historia no había terminado. No podía explicarlo con palabras, solo sentía que el aire mismo contenía una promesa. El tercer día amanecía. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los olivos, tiñendo de oro las rocas del huerto. José salió temprano, su paso era lento, pero decidido. El rocío cubría el suelo y el canto de las aves comenzaba a despertar la ciudad. Todo parecía igual, y sin embargo, algo distinto vibraba en el aire. Mientras avanzaba, vio a lo lejos a unas mujeres apresuradas. María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé. Llevaban perfumes y telas en sus manos. Ellas también iban al sepulcro, con el propósito de honrar al Maestro. José las observó desde lejos, su corazón latía con fuerza. Pero entonces, algo lo detuvo. Las mujeres, al llegar al sepulcro, se quedaron inmóviles. Sus rostros reflejaron asombro y temor. José apuró el paso, el corazón golpeándole el pecho. Cuando llegó, la escena lo dejó sin aliento. La piedra, aquella enorme roca que él mismo había sellado con esfuerzo, estaba movida, abierta. El aire alrededor parecía vibrar con una energía indescriptible. Dentro del sepulcro, la luz del amanecer se reflejaba sobre el lino plegado, cuidadosamente colocado en el lugar donde había reposado el cuerpo del Maestro. No había caos, no había señales de robo, todo estaba en orden, como si el propio cielo hubiese intervenido. José sintió que las piernas le temblaban, se acercó despacio, sus manos rozaron el borde del lino, estaba vacío. Una sensación de sobrecogimiento lo invadió. No era miedo, era algo más grande, era la certeza de estar ante lo imposible, ante lo divino. Las palabras de Jesús regresaron a su mente: «Al tercer día resucitaré». De pronto, una figura resplandeciente se apareció junto a la entrada. Un hombre vestido de blanco, su rostro irradiaba una luz pura, imposible de mirar directamente. José cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. El ser habló con voz suave pero poderosa: «No temáis, buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado». El silencio se rompió en un instante. Las mujeres lloraban, algunas reían entre lágrimas, y José, conmovido hasta el alma, comprendió. El cuerpo que había depositado con reverencia ya no pertenecía al reino de los muertos. La tumba que había sido símbolo de pérdida ahora era el testimonio del poder eterno de Dios. José se levantó lentamente, el rostro bañado en lágrimas. Miró el sepulcro vacío y supo que todo lo que había hecho, su valor ante Pilato, su entrega del sepulcro, su fe silenciosa, no habían sido en vano. El viento sopló con fuerza, agitando las ramas del huerto como si la creación misma celebrara el triunfo de la vida sobre la muerte. El cielo, que días antes se había oscurecido por el dolor, ahora brillaba con un resplandor nuevo. José alzó la vista y murmuró: «Verdaderamente, Él vive». Y en aquel amanecer glorioso, el hombre que había ofrecido una tumba descubrió que había participado en el milagro más grande de la historia, el sepulcro vacío, la señal de que la muerte había sido vencida para siempre. El amanecer de aquel tercer día había cambiado para siempre el rumbo de la historia, pero también el corazón de un hombre, José de Arimatea, que había caminado entre los poderosos del Sanedrín con prudencia y discreción, ahora era otro. Algo en su mirada había cambiado. Su rostro, antes sereno y calculado,
reflejaba una luz nueva, una certeza inquebrantable. Desde el día en que vio el sepulcro vacío, no volvió a ser el mismo. Había sido testigo de algo que ningún hombre podría explicar. La tumba que él había ofrecido, símbolo de muerte, se había convertido en el altar del milagro más grande jamás visto. Y José sabía, con una convicción imposible de apagar, que el Mesías había vencido la muerte. Los rumores se extendieron por Jerusalén. Algunos decían que los discípulos habían robado el cuerpo, otros afirmaban haberlo visto con vida. Pero José no necesitaba pruebas. Lo había sentido, lo había comprendido desde lo más profundo de su ser. Cuando el mensajero de luz habló, su alma fue tocada. El miedo que lo había detenido durante años desapareció. Ya no era un miembro temeroso del consejo, sino un creyente que había visto el poder del cielo manifestado en la tierra. Durante los días siguientes, José evitó ser visto. Las autoridades del templo buscaban a cualquiera que hubiera tenido contacto con el cuerpo de Jesús, pero él no sentía temor. Caminaba por Jerusalén con el mismo paso de siempre, aunque su corazón ardía con una fuerza que no podía contener. Veía los rostros de los hombres y mujeres que aún lloraban, y en silencio deseaba gritar la verdad: el Mesías vive. Una noche, se reunió en secreto con algunos de los discípulos. María Magdalena relató cómo había visto al Maestro con sus propios ojos, cómo él le había hablado. José la escuchó en silencio, y las lágrimas rodaron por su rostro. Todo lo que había hecho, la valentía ante Pilato, el ofrecimiento del sepulcro, la preparación del cuerpo, cobraba ahora sentido. Él, un hombre común, había sido instrumento de un propósito eterno. Pasaron los días, y José volvió a Arimatea. Sus bienes y su posición ya no le importaban. Lo único que ocupaba su mente era compartir lo que había visto. En las noches, al mirar las estrellas, recordaba el rostro del Nazareno y su voz serena. Sabía que no todos creerían, pero también sabía que la verdad no podía ser apagada. Los años lo convirtieron en un testigo silencioso. No escribió libros ni buscó reconocimiento, pero en cada conversación, en cada mirada, transmitía la paz de quien ha contemplado la victoria del cielo sobre la muerte. Se decía que, en sus últimos días, José regresó al huerto donde estaba el sepulcro. Se arrodilló ante la entrada vacía, ahora cubierta de flores y hiedras, y susurró una oración de gratitud. «Gracias, Señor», dijo, «por haberme permitido servirte incluso en la hora más oscura. Gracias, porque tu tumba vacía llenó mi alma de vida». Y allí, rodeado por el silencio del huerto, José de Arimatea cerró los ojos con una sonrisa. Su historia no terminó con la muerte, sino con la esperanza eterna, porque aquel que había dado su sepulcro al Salvador había encontrado en él la promesa inmortal de la vida sin fin. Con el paso del tiempo, el nombre de José de Arimatea comenzó a desvanecerse entre las crónicas de los hombres. Ya no se hablaba de él en las plazas de Jerusalén, ni su figura ocupaba los asientos del consejo. Sin embargo, en el corazón de aquellos que habían conocido la verdad del resucitado, su nombre era pronunciado con respeto y gratitud, porque sin su valentía, el cuerpo del Maestro habría sido arrojado a la fosa de los condenados. Sin su fe, el sepulcro no habría estado allí para ser testigo del milagro que cambió la eternidad. Los discípulos hablaban de él como de un hombre justo, uno que había creído cuando muchos dudaban. En un mundo donde el miedo dominaba, José había demostrado que el verdadero valor no siempre se encuentra en la espada o en la palabra, sino en el acto silencioso de fe que desafía a la oscuridad. Años después, las historias sobre él comenzaron a viajar más allá de Jerusalén. Algunos decían que se había marchado al norte, llevando consigo las enseñanzas del Nazareno. Otros afirmaban que fue uno de los primeros en construir un pequeño santuario donde se recordaba la resurrección. Sea cual fuere la verdad, una cosa era cierta: su vida se había convertido en un testimonio viviente del poder de Dios. José había pasado sus últimos días en paz, sabiendo que su acción, pequeña en apariencia, había sido parte del plan divino. En su casa, guardaba aún los fragmentos del lino que habían envuelto el cuerpo de Cristo, no como reliquias, sino como recordatorio de la misericordia que había presenciado. Cada vez que los miraba, recordaba el rostro sereno del Maestro y el resplandor del sepulcro vacío. Y así, el hombre que un día temió confesar su fe en público terminó siendo ejemplo de fidelidad y valentía para generaciones enteras. Su historia fue contada entre los primeros creyentes como la de aquel que entregó lo más valioso que tenía, su propio lugar de descanso, para el Rey de la vida. En los siglos venideros, los seguidores del Cristo resucitado repetirían su nombre con reverencia.
no como un héroe glorioso, sino como un siervo justo que escuchó la voz de su conciencia y obedeció sin esperar recompensa. En su silencio, José había hablado con más fuerza que muchos predicadores. En su humildad, había revelado el verdadero rostro de la fe. Hoy, cuando se pronuncia su nombre, José de Arimatea ya no es solo una figura del pasado. Es símbolo de todos aquellos que creen en secreto, que actúan sin ser vistos, que sirven a Dios con un corazón sincero. Su legado vive en cada acto de compasión, en cada mano que ayuda al necesitado, en cada alma que se atreve a creer cuando todo parece perdido. El sepulcro que ofreció ya no guarda restos de muerte, es un emblema de esperanza. Y cada piedra, cada rincón de aquel huerto sigue susurrando la verdad que José comprendió antes que muchos: el amor de Dios no termina en la tumba, sino que comienza desde ella. Así, el nombre de José de Arimatea quedó grabado no en los libros de los poderosos, sino en el corazón del reino eterno. Un hombre que sin buscar gloria se convirtió en parte del mayor milagro de todos los tiempos.